Hola a todos, bienvenidos a un vídeo de Sixman, donde hoy os traigo un vídeo muy especial, un vídeo que me he preparado mucho y que ya vais a ver ahora que lo he dividido en dos apartados, pero bueno, que tiene uno de explicación extensa, que espero que os guste un montón, que espero que disfrutéis y que nada, que no me voy a entretener nada porque quiero ir de lleno al vídeo, así que hoy, nada, tenemos los fichajes que me gustaría ver a mí en esta agencia libre de la NBA. Nada, simplemente antes de comenzar un pequeño detalle, y es que esto lo estoy grabando a fecha de 29 de junio por la tarde, es decir, de momento, como vais a entender, son fichajes, son jugadores que he metido en equipos, he hecho, ya lo vais a ver, un curro increíble para este vídeo, estudiándome todas las situaciones económicas de cada equipo, las excepciones que pueden utilizar, o sea, hay mucho trabajo detrás de este vídeo, ya lo veréis ahora, así que os agradecería muchísimo el apoyo. Y lo que os digo, si hay jugadores que de repente se han ido a un equipo ya, pues lo siento, porque yo en este momento que he hecho el vídeo todavía son agentes libres, o van a ser agentes libres a partir de las 12 de la noche del 30 de junio. Pero nada, sobre todo deciros, recalcarlo, son los movimientos que me gustaría ver a mí, no los que creo que van a pasar. Que ya sabéis que a mí en este vídeo me parece que es mucho más interesante que os plantee cosas que me gustarían ver a mí, siempre teniendo en cuenta lo que se está diciendo sobre ese jugador, lo que está buscando ese equipo, el dinero que está pudiendo esperar ese jugador, qué tipo de contrato. Entonces nada, antes de eso, lo que os digo, vamos a empezar ahora el apartado de explicación económica de la NBA, que si no os lo interesa os lo podéis saltar, pero sinceramente yo os recomiendo que lo veáis, creo que os va a ser súper interesante. Y que creo que además os interesa quedaros mucho a lo largo del vídeo, porque voy a traer 10 traspasos sobre la mesa que creo que son interesantísimos. Con todo esto dicho, tenemos aquí lo que me pega un curro increíble, que tenemos dos slides que vamos a estar trabajando. No quiero tirarme 25 minutos explicándolas, voy a ver si las puedo explicar en unos 10 minutillos. Y nada, principalmente tenéis que comprender que hay varios conceptos económicos dentro de la NBA que son de distinta importancia y que abordan distintos temas, ¿vale? Entonces, estos conceptos económicos, a pesar de que teóricamente y en cuanto a definición se mantienen, sí que es verdad que los números normalmente suelen ir incrementando debido a que, pues bueno, los acuerdos televisivos incrementan y que por ende, por eso también los salarios de los jugadores incrementan, etc, etc, etc. Entonces, en primer lugar, tenemos unos conceptos importantes que son los relativos al espacio salarial de la liga de la NBA. Aquí encontramos 4 conceptos que son los más importantes, ¿vale? No he querido tratar obviamente todo, pero he querido por lo menos tratar lo más importante y sobre todo, aunque sea de manera simple, que podáis además leerlo, ¿vale? En primer lugar tenemos el tope salarial o salary cap, que ya ahí también vais a ir entendiendo los anglicismos que utilizo, ¿vale? Que es el límite máximo que un equipo puede llegar a asumir en una temporada, ¿vale? Esto se ajusta cada año y bueno, pues lo que digo, en función de los ingresos de la liga, este puede ir aumentando. ¿Qué pasa? Este tope salarial, lógicamente, los equipos siempre lo superan, pero es ese primer límite, ese primer espacio salarial que hay años que hay equipos que tienen espacio salarial. En este caso, prácticamente ningún equipo tiene, y es una mierda, pero bueno, en general es un salary cap que simplemente se pone o que se establece para hacer también como un salario mínimo, que ya veremos los equipos, pero bueno, en general es, para que entendáis, el límite salarial de los equipos que luego siempre rompen. De ahí que, para empezar, el Luxury Tax o impuesto de lujo, que se establece en 187 millones con $295.000. Lo que no os he comentado es que, claro, el tope salarial esta temporada va a estar en 140 millones de dólares, como veis en pantalla. Por lo que hay un gran paso que es prácticamente donde están el 99% de los equipos de la liga, que es entre el tope salarial y el impuesto de lujo Luxury Tax, aunque ya sí que hay varios equipos que lógicamente los superan, pero bueno, tratan luego de no llegar a los aprons, ¿vale? El impuesto de lujo o Luxury Tax, que este año ya se ha situado, como os he comentado, en 187 millones de dólares, es, como veis ahí, el umbral que al superarse obliga a pagar una multa progresiva, aunque este no impide gastar. Básicamente, que es el primer umbral o el primer impuesto que se establece, que no es para nada tan agresivo como los aprons, pero que ya empieza a, pues bueno, a causar importantes impuestos, sobre todo, lógicamente, para los owners, que son los que tienen que pagar por cada dólar gastado por encima de estos 187 millones cada uno en su plantilla. Pero es lo que digo, es importante comprender que al sobreponerse sobre este impuesto de lujo o este Luxury Tax, esto no supone que no puedas gastar más, pero lo que os comento, sí que penaliza económicamente.
Ante esto tenemos los dos aprons que se incluyeron, sobre todo el segundo apron que está ahora bien, estáis viendo cómo está destrozando tanto a los equipos de la NBA, y es que el primer apron, que está situado en 195 millones, bueno, casi 196 millones de dólares, como veis ahí tiene restricciones, principalmente dos cuestiones. Restringe el cómo se pueden utilizar las non-taxpayer mid-level exceptions, que como veis está abajo, y es la primera, que básicamente es que no la puedes utilizar, y es una mierda porque básicamente te restringe a utilizar la mid-level real, la grande, y por otro lado te restringe en situaciones de sign and trades y tal, básicamente impidiéndote hacer sign and trades, además de que ya se sitúa un hard cap, es decir, cuando superas esta cifra, normalmente te sitúa un hard cap donde no puedes llegar a situar normalmente el segundo apron por la temporada esta en la que lo has superado. Luego hay equipos que lógicamente esas extensiones luego les pueden acabar poniendo por encima de los segundos aprons, pero en general se sitúa un hard cap, ¿vale? Y luego el segundo apron está situado en 207 millones, como veis hay un salto importante, y aquí es donde entran las restricciones duras, que es, para empezar, hay lógicamente muchísimos impuestos de cara a los owners, tanto en el primero como en el segundo, pero el segundo son los más agresivos de todos, además de que te restringen traspasos, como ya sabéis, ya que no puedes unir jugadores de un mismo equipo. Imaginaos los Bucks, pues no podían unir antes del trade que hicieron o los Suns, no podían meter en el mismo traspaso, yo que sé, a Royce O'Neal y Grayson Allen, simplemente puedes traspasar a un jugador en un mismo traspaso. Luego el uso de cash, como por ejemplo hicieron los Lakers para subir con segundas rondas, o las excepciones adquiridas que están muy limitados a la hora de utilizarlas. Espero que lo hayáis entendido un poco bien, pero bueno, lo que os digo, si no lo podéis, tampoco esto va a ser una clase de economía de NBA ni mucho menos, pero bueno, quiero que lo utilicéis por lo menos para entender un poquito por encima cómo es económicamente la liga. Claro, como veis, todo esto os preguntáis, entonces, los equipos con tantas limitaciones y que para empezar nunca tienen espacio salarial, ¿cómo van a poder los equipos seguir firmando jugadores si no tienen espacio salarial? Aquí es donde se crean las excepciones salariales o más conocidas como las mid-levels tan famosas que escucháis normalmente en el entorno NBA. Aquí tenemos cuatro principales, vamos a ver una más adelante, pero bueno, que principalmente son estas cuatro, que son la non-taxpayer mid-level exception, la taxpayer mid-level exception, luego la room mid-level exception y la biannual exception. En primer lugar tenemos la non-taxpayer, y esta se sitúa esta temporada con un contrato base de la primera temporada de 14.104.000 dólares, ¿vale? Esto solo lo pueden llegar a cabo o solo pueden efectuar esta mid-level equipos que están entre el cap y el primer apron, es decir, que están entre los 140 millones de dólares y los 195 millones, pero que no lo pueden superar, ¿vale? Ese es el truco y esto es lo importante de esta mid-level. Es decir, si un equipo está en 190, ¿vale? De esa mid-level no tiene los 14 millones, de esa mid-level tiene 5 millones. Porque tú, si gastas esa mid-level, con el gasto de esa mid-level sumado a tu plantilla no puede ponerse por encima del primer apron, que es algo importante y que es el truquillo que le han metido ahí para que realmente un equipo que no esté a 194 millones coja y luego utilice la non-taxpayer, porque es lo que os digo, si un equipo que ya lo veis en el vídeo está a 9 millones o 10 de llegar al primer apron, puede usar esa mid-level si no la ha utilizado todavía y no la tiene en su equipo, pero lo que os digo, solo la puede utilizar en jugadores. O sea, solo podría utilizarla hasta 10 millones, no podría utilizar los 14 enteros, porque lo que os digo, el primer, por lo menos, año de salario base no podría superar estos 195 millones de dólares, perdón, del primer apron. Creo que se entiende, ¿no? Luego, que puede tener una duración de hasta 4 años este contrato de non-taxpayer mid-level exception, ¿vale? O sea, la full mid-level conocida, ¿no? Puede tener una duración de hasta 4 años. Luego, la taxpayer mid-level exception, ¿vale? Es una que vais a ver que es bastante similar económicamente hablando, al igual que la bianual, que son dos en general que vamos a tratar bastante en este vídeo, pero que tienen una diferenciación clara. La taxpayer, ¿vale? Es la mid-level que se utiliza para equipos que están entre los aprons. Es decir, un equipo que ya está por encima del primer apron y que no ha llegado al segundo y que gastando esta mid-level no vas a llegar al segundo tampoco y por lo tanto es una mid-level que se les da a esos equipos para que puedan tener flexibilidad y por lo menos puedan abordar algún tipo de, pues bueno, adquisición en agencia libre a través de esa mid-level, ¿vale? Entonces lo que os digo, lógicamente, eso sí que tiene más restricciones, ya que como veis, te mantiene lo del hard cap de que no puedes superar el segundo apron y además solo tiene 2 años máximos de duración este contrato de mid-level. Luego, en tercer lugar, tenemos la room mid-level exception, que en este año no la puede utilizar nadie, si no me equivoco. Y en general es una mid-level tirando a poco utilizada, sobre todo en el mundo, sobre todo en la pura actualidad de este año y sobre todo del año pasado en general. Porque al final es una que solo pueden utilizarla equipos que están por debajo del tope salarial,
y que tiene una duración máxima de 3 años. Lo que pasa es que prácticamente no hay equipos que están por debajo de esa situación. Y bueno, lo que os digo, es una mid-level que además pues puede sumar equipos, puede ir simplemente equipos que están por debajo del tope salarial a gastarse esa mid-level en jugadores que les puede sobrepagar un poquito más, porque ellos se lo pueden permitir. Y bueno, pues está bastante bien, simplemente que no la usan generalmente tanta gente. Y luego por último la bianual, que es también, lo que os digo, similar en cuanto a pago de la taxpayer, porque son la taxpayer $5.685.000 y la bianual $5.134.000, mientras que la room, como veis, es alrededor de unos 9 millones. ¿Qué diferencia entre la bianual y la taxpayer? Pues lo que os he comentado, la taxpayer es para equipos que están entre los aprons y la bianual básicamente es en la misma situación que la non-taxpayer, es decir, equipos que están entre el límite salarial y el primer apron, pero que utilizando esta bianual no pueden superar el primer apron, es decir, igual que la non-taxpayer, solo que la diferencia es que esta tiene una duración de 2 años, que como veis es mucho menor y que además, lo más importante, solo puede utilizar un equipo una cada 2 temporadas. Independientemente de ese jugador, si le firmas solo por un año, si le firmas por 2, si le firmas por un año o por 2 y le traspasas en un cierre de traspasos, da igual. Solo puedes tener en tu equipo, o sea, mejor dicho, solo puedes ejecutar como franquicia esta excepción cada 2 años, ¿vale? Independientemente de si ese jugador está el tiempo suficiente como para estar los 2 años en tu plantilla, ¿vale? Ahora vamos a pasar con la segunda slide. Espero que os esté siendo fácil de digerir. Y ahora vamos a ir con otros conceptos que son más rapiditos y que vamos a terminar, ¿vale? Por tercer lugar tenemos una parte muy importante de la NBA, que son los derechos BERT o los BERT Rights, como todos conocéis, que como veis ahí en pantalla básicamente lo que permiten es exceder el límite salarial para poder renovar a uno de tus jugadores. Básicamente crear derechos, por lo que les puede renovar sin tener que utilizar estas excepciones a pesar de estar por encima del límite salarial y tal. Y lo que digo, no necesitas mid-level exceptions ni nada del estilo, ¿vale? Lo único, principalmente lo que tenéis que comprender es que generalmente, lógicamente hay excepciones y no he puesto todas, pero bueno, para que entendáis, generalmente, para poder acceder a esos derechos verdes, el contrato original por el que ha firmado un agente libre debe de ser de por lo menos 3 años. Luego hay excepciones de si has estado metido en un traspaso o no, de si con el equipo al que has sido traspasado puedes crear derechos verdes. Luego es que hay niveles de derechos verdes, pero lo que os digo, en general, lo que veis ahí en pantalla, mínimo tienen que haber estado 3 temporadas consecutivas, aunque pueden haber cambiado como equipo, bueno, puede haber sido traspasado, el vert clock, pero bueno, os he puesto eso, pero me ha parecido luego demasiado teoría pura y dura, pero el caso, lo que os digo, que os hagáis una idea de que mínimo para crear derechos verdes reales, sobre todo con un equipo, es que firmes un contrato de 3 años con él y te quedes en ese equipo por lo menos 3 años y ahí vas a poder realmente fichar, crear pues derechos verdes importantes, ¿vale? Para poder renovar, son muy importantes, sobre todo en la NBA actual, para poder retener jugadores. Luego, lo que os digo, estos derechos verdes lo que te dan son bastantes facilidades que no te dan otras excepciones, como que puedes firmar un contrato de hasta 5 años, puedes ofrecer el salario máximo aplicable, como estas ya sabéis que son las super extensiones, los super máximos estos que se conocen ahora, porque son solo con equipos que están en el fondo extendiendo a los que fueron sus rookies, y sobre todo que el equipo retiene un cap hold, y que estos pueden incluir aumentos del 8%. Por eso ya veis estos las super extensiones, vamos, que puedes llegar a niveles máximos porque además le puedes aplicar un porcentaje del 8% cuando en las mid-levels el máximo que se puede aplicar es un 5%, que no lo he comentado, de incremento por cada temporada. Aunque también se puede hacer un front-loaded, que es menos 5%, o un contrato estable, que son el mismo salario todas las temporadas. Y luego lo que os digo, además, esto también lo que te permite es tener un cap hold, ¿vale? Que lo que te da es que un equipo, pues, puede retener ese cap hold que le da derechos sobre el jugador, sobre todo estos derechos verdes. Lo que pasa es que para retener estos derechos verdes durante la agencia libre, estos se van a acumular en tu espacio salarial, como veis en pantalla, para jugadores que simplemente normales, pues se les aplica entre un 150 y un 190% de lo que ha sido su salario anterior como cap hold, y para los que han sido rookies o vienen de contrato de rookie, entre un 250 y un 300%, ¿vale? Sé que es un poco complejo de entender, pero lo que os digo, si no lo pilláis del todo, podéis pararlo, pero bueno, lo que os digo, yo simplemente quiero enseñaros los conceptos generales. Y luego otros conceptos importantes, lo que os digo, falta una excepción, que es la Disabled Player Exception, que básicamente es para sustituir lesionado, lo típico de que se lesiona un jugador todo el año y la NBA le da parte a lo mejor del salario, dependiendo de lo que vaya a estar lesionado y tal, a ese equipo para que con ese dinero pueda fichar a otro jugador, pero lo que os digo es simplemente para lesiones de larguísima duración y lógicamente pues tiene límites, como veis en pantalla, y solo se puede hacer durante una temporada. Luego, el minimum salary floor, que es lo que os contaba los del límite salarial. En este caso, hay veces que hay mucha gente que se extraña cuando en su momento había equipos, yo que sé, como los Jazz, que pagaban, yo que sé, contratos de un año a Joe Ingles por 15 millones y la gente decía, ¿pero por qué se gastan los Jazz 15 millones en Joe Ingles? Porque hay equipos, como los Pistons les pasó hace poco, que
tienen tan poco salarios que es que no llegan ni al mínimo salarial. Y si tú empiezas una temporada estando por debajo del límite del mínimo salarial, que este año, si no me equivoco, son unos 126 millones, que no he podido ponerlo porque no me cabía, básicamente también te caen restricciones. Entonces lo que hacen los equipos normalmente es firmar buenos veteranos y les pagan un contratazo de un año, y los veteranos lógicamente si me dicen, joder, me pagan un año 12 millones porque necesitan rellenar salarios para llegar al mínimo, pues para ellos perfecto, y los otros pues bueno, adquieren buenos veteranos. Luego el Exhibit 10, que son los contratos estos que habéis visto que están firmando Izan Almansa, Inogues y tal, donde básicamente estos son contratos para poder entrenar con el equipo, sobre todo en pretemporada y tal, que estos sirven para ir al training camp, y al final sí te dan un contrato en teoría por la mínima, pero no está garantizado, lo que esto permite a los equipos, sin ningún tipo de luego de restricción económica, poder cortarte y no tener que pagarte nada, pero te da un bono de $50,000 si eres cortado pero juegas en su equipo de G-League por lo menos 60 días, que es lo que suele pasar normalmente con los jugadores de Exhibit 10 que realmente interesan a los equipos. Y si no interesa a los equipos, pues oye, lo siento, pero también aquí la NBA da mucha flexibilidad a los equipos en términos de no tener que básicamente o sea, que no les afecte prácticamente económica contratar a este tipo de jugadores, y al fin estos jugadores, pues por lo menos esto lo que hace es que los equipos no tengan problema en darle mucha oportunidad a jugadores en pretemporada, por lo cual es una cosa que yo veo bien. Y por último, lo que quiero destacar es el repeater tax, que es una cosa que no se comenta mucho, pero básicamente es una tasa que se le aumenta, es básicamente que se le aumenta la tasa de impuesto a un equipo cuando ha estado pagando el impuesto de lujo durante las 3 de los últimos 4 años anteriores. Pero bueno, lo que os he dicho, los conceptos generales, tampoco espero que no haya sido súper pesado, espero que sea así interesante, y que oye, si habéis apreciado pues aquí el trabajo, pues os apoya a dejar un like y tal. Y vamos con los fichajes, y el primer fichaje es para resolver la situación de los Mavericks en la posición de base. Y con todo esto dicho, he decidido que entre todos los jugadores, como al final son los fichajes que a mí me gustaría ver, yo me he decantado por Tyus Jones, ¿vale? Base o ex base que ha jugado esta temporada en los Phoenix Suns, que como veis ha tenido muy buenas estadísticas: 26,8 minutos, 10 puntos, 2,4 rebotes, 5,3 asistencias, 0,9 robos, 0,1 tapones y 1,1 pérdidas, tirando unos muy buenos porcentajes: 45% en tiros de campo, 41% de 3 y 90% en tiros libres. Yo aquí planteo un contrato que ya vais a ver que yo soy una persona que estoy bastante a favor de darle poder a los jugadores en este tipo de contratos, sobre todo en contratos pues de estos de bianuales o de la Taxpayer Mid-Level Exception, que era de la de 5.630.000, que solo pueden tener contratos de 2 años. Entonces yo aquí lo que planteo es el siguiente contrato, ¿vale? Es un contrato donde Dallas le paga la excepción bianual, porque es la única excepción que tiene disponible Dallas, sobre todo cuando incluya en la ecuación salarial el contrato de Cooper Flag y tal. Entonces Dallas, con esta excepción, ¿vale?, lo que haría sería atar a Tyus Jones por una temporada con este contrato, y lo que haría sería tratar de por lo menos poner como en un futuro una opción del jugador, que es lo que veis ahí en OJ, ¿vale? Opción del jugador. Me diréis, ¿por qué iba a querer Tyus Jones quedarse en Dallas cobrando eso? ¿Y por qué iba Tyus Jones cobrar eso en general, cuando viene de cobrar poco en los Suns? Tyus es un jugador que por realmente la mala temporada que ha tenido los Suns no se ha abierto esta temporada al contrato que él quería aspirar a firmar. Por ende, está volviendo a buscar este tipo de contratos, buscando de nuevo ir a un escenario donde vaya a ser protagonista, un escenario donde vaya a tener minutos y donde vaya a tener exposición, y donde el año que viene poder, pues bueno, atrapar su último gran contrato, ¿vale? Con esto que le planteas a Tyus Jones, le planteas ir a un equipo en el que va a competir, en el que va a ser titular más de 2/3 de la temporada, inclusive hasta 3/4 de la temporada, y le das el poder en el decir de, si Tyus Jones tiene una temporada de mierda, simplemente puede coger la opción y aseguras otros 5 millones. Si Tyus Jones tiene una buena temporada pero no encuentra un buen salario, porque el año que viene no hay equipos con tanto espacio salarial o con mid-levels interesados en él, y prefiere volver al equipo donde va a volver a tener muchos minutos y donde va a volver a ser importante desde el banquillo, y la temporada siguiente, donde a lo mejor sí que hay equipos más interesados en él, le suelta una mid-level, entonces le das la posibilidad a Tyus Jones de decidir sobre su futuro el año que viene, lo cual le va a ser mucho más interesante. Probablemente no se quede en el equipo, por lo tanto para Dallas sigue siendo un contrato de un año, lo más probable, y Tyus Jones le das muchas puertas para abrirse un gran futuro. Entonces me parece que es el base importante, me parece que sería un base buenísimo para Dallas, creo que nos daría un general de pista bestial, además un jugador eficiente. Y sí, sé que en Dallas, y yo soy el primero que he dicho, Dallas lo que necesita es un generador de perímetro, ¿vale? Y un generador de perímetro como Malik Monk, como Colin Sexton, que por cierto, menudo traspaso que ha hecho Charlotte, increíble, poco se habla de eso. Por cierto, si me veis quemado es que vengo del curro, ¿vale? Y al final yo pienso
Si tú vas a por un generador de perímetro de élite como Malik Monk, yo lo veo bien, pero si vas a ir a por un D'Angelo Russell, que es lo que está sonando, ahí me parece una mierda, porque para eso ya tienes a Brandon Williams y para eso ya tienes a Jaden Hardy, que probablemente son del mismo nivel. Entonces, para fichar un generador de perímetro que es prácticamente similar a Brandon Williams y Jaden Hardy, para eso fichas un perfil completamente distinto a todo lo que tenemos en la plantilla, que es Tyus Jones, o inclusive Chris Paul, pero yo entre esos prefiero quedarme con Tyus Jones, que está sonando que a lo mejor va a firmar por esta bianual o por la... No, creo que va a firmar por la Tax Player Mid-Level Exception, la de 5,6 millones, pero que va a firmarla, a lo mejor suena con los Orlando Magic para ser el base suplente por delante de Jace Richardson, por lo menos esta temporada. Entonces nada, me parece que sería muy interesante para Dallas, y lo que digo, ya sabéis que es costumbre en estos vídeos empezar con mi equipo. Y bueno, ya sabéis que Charlotte no le he metido, pero que es que Charlotte creo que no va a hacer nada en agencia libre y normal. Pero creo que Dallas, lógicamente, además de que es mi equipo, pues me gusta siempre empezar estos vídeos con él. En segundo lugar, tenemos que hablar de un equipo muy importante, que son los Atlanta Hawks, que están haciendo muy bien las cosas y que tienen una mid-level entera, la non-taxpayer, es decir, la de 14 millones. Y he hecho un negocio que me ha parecido increíble, y es que estaba entre un ball handler de banquillo, como es Dennis Schroeder, pero al final me he acabado decantando por Nickeil Alexander-Walker. Y es que creo que Nickeil Alexander-Walker sería increíble para los Atlanta Hawks. Con esto los Atlanta Hawks asegurarían uno de los mejores 3&Ds de banquillo de toda la NBA, por una mid-level que se está diciendo que le quiere pagar absolutamente todo el mundo, y ya veréis que luego voy a ir variando mucho las opciones de equipo, los números de contrato de años, y en el caso de Noah, ¿vale? Pongo un contrato en el que los Atlanta Hawks los ofrecerían la full mid-level que tienen entera, porque no os lo he comentado creo, pero... Lo que os he dicho, si un equipo, por ejemplo, está a 9 millones del primer apron, solo puede ofrecer en su mid-level 9 millones, pero si tú estás a más, puedes ofrecer la mid-level entera. Lo que no significa que tengas que ofrecerla, o sea, puedes ofrecer menos de la mid-level, no tienes que gastártela entera, lógicamente. En el caso de Noah, sí que se la tiene que ofrecer entera, porque muchos equipos están diciendo que la están ofreciendo entera. Entonces, yo lo que le diría a Noah es... 14 millones por él es mucho dinero, se está asegurando 45 millones de dólares, entonces creo que sería muy interesante para los Hawks guardarse ese último año como opción de equipo, porque si le estuviesen pagando una mid-level alrededor de unos 10-11 millones, yo sí que el último año se lo daría o garantizado o opción del jugador, pero teniendo en cuenta que estás garantizando 45 millones de dólares, sí que creo que ese segundo año sería opción del equipo. Además no creo que le esté a disgusto, porque esa sería justo la temporada en la que llega a agencia libre con 29 años, donde si por algún casual en Atlanta no ha funcionado o ha sido traspasado y en otro equipo pues no le cogen esa opción, podría probablemente pues adquirir su última gran contrato, que probablemente fuese otra mid-level. Entonces, a mí es un jugador que me encanta, ya lo sabéis, me encanta, y yo siempre le he querido para Charlotte, pero ahora Charlotte con todas las adquisiciones de agencia libre, de los traspasos y de los draft y tal, probablemente no tenga la mid-level entera. Entonces me ha parecido muy acorde para los Hawks, teniendo en cuenta que sus únicas piezas de banquillo reales para esta temporada eran Beat Crazy y Onyeka Okongwu. Creo que estaba entre un ball handler y un guard 3&D. Entonces, al final me he decantado con Nickeil porque creo que va a ser ideal al lado de Trae Young, y al final creo que a las malas a las malas, ya sabéis que a mí me gusta mucho, o que confío todavía en él, pero creo que tendría que darle todavía otro, que está sonando que le van a dar otra oportunidad a Kobe Bufkin, sobre todo porque este año a ver si está sano. Entonces nada, un jugador que viene a hacer una muy muy buena temporada con los Wolves, que va a tener un mercado increíble, que muy probablemente no creo que se quede en los Wolves, y oye, si se ha renovado hoy con los Wolves, pues ole por ellos, porque es un jugadorazo, pero tiene toda la pinta que no. Entonces lo que os digo, me parecería un muy buen fichaje. Lo que os digo, todo económicamente está ultra comprobado. Entonces nada, simplemente lo que os digo, sentaos y disfrutad del vídeo, porque son todos fichajes que creo que cuadran mucho, que estarían muy guays y que económicamente están perfectamente tratados, ¿vale? En tercer lugar tenemos otro equipo que también usaría su non-taxpayer mid-level exception de 14 millones. Pero en este lugar Los Ángeles Clippers harían con Bobby Portis, que me parece súper interesante, que lógicamente pues desactivaría, o sea, no aceptaría esa opción del jugador con Milwaukee, y se marcharía a Los Ángeles, pero en este caso daría solo un contrato por parte de Los Ángeles Clippers de 3 años, que suele ser lo habitual por la mid-level, sin garantizar, ¿vale? Creo que sería hiper interesante para Los Ángeles Clippers, un equipo que draftea a Conan Niederhausen en el pick 30, pero que realmente sigue necesitando un muy buen jugador en esa posición de pivot, sobre todo si puede salir como sexto hombre como Bobby Portis. Creo que le se va como anillo al dedo, y además que en un hipotético caso también puede jugar como falso 5 durante playoffs. Entonces creo que es un jugador muy interesante, que puede tener una bounce back season muy top la temporada que viene, y al final
Creo que es una situación de low risk para los Clippers, porque es verdad que Bobby Portis no viene a hacer su mejor temporada, pero ha seguido produciendo buenos números, como veis hay 25 minutos, casi 14 puntos, 8,5 rebotes y 2,1 asistencias, tirando muy buenos porcentajes, 46%, 36% y 83% en tiros libres. Creo que es una apuesta buena, es un jugador que este contrato lo terminaría cuando tuviese 32 años. Y al final, teniendo en cuenta que claramente los Clippers van a querer ir a ganar ya con el equipo que tienen, con las estrellas que tienen, creo que es una apuesta interesante, no te estás atando al futuro, además es un contrato que terminaría a la vez que el contrato de Kawhi Leonard, y si este año renovan a James Harden, muy probablemente por 3 años o por 2, pero bueno, acabarían como todos estos contratos a la vez, entonces no te estás atando a futuro, por eso no he querido incluir un cuarto año. Además creo que Bobby Portis aceptaría perfectamente un contrato de una mid-level entera por 3 años, inclusive un poquito menos que la mid-level entera. Pero vamos, que me parecería una contratación muy interesante. Ya me diréis qué pasa, no sé si está sonando este fichaje o no, pero el otro día es que le di muchas vueltas, chavales, estuve como 3 o 4 horas haciendo todos estos movimientos y todos los fichajes y observando todo al detalle, y creo que es un fichaje que me deja muy contento porque creo que tiene mucho sentido, que cuadra económicamente y que cubre muchas necesidades de un equipo, que además creo que en cuanto a cultura y en cuanto a estilo de juego encajaría muchísimo con Tyronn Lue, y creo que sería una pieza muy importante si llegan a ganar un anillo en el futuro los Clippers junto a Bobby Portis. En cuarto lugar, sí, suplo la situación de los Lakers, y lo suplo con una situación que muchos de vosotros vais a decir, pero ¿cómo acoplar Clint Capela una Taxpayer Mid-Level Exception de 5,6 millones? Bueno, para empezar, lo que os digo, he hecho un research increíble de los agentes libres y se está diciendo que Clint Capela está muy abierto a una mid-level, sobre todo estas de Taxpayer Mid-Level Exception, incluso a una bianual de estas que son entre 5 millones, ¿vale? ¿Por qué? Un jugador que tiene 31 años, que tiene la oportunidad de ir a Los Ángeles Lakers, le doy prácticamente el mismo contrato que a Tyus Jones, solo que en vez de ser la bianual, como los Lakers no tienen disponible la bianual, pero tienen disponible la Taxpayer Mid-Level Exception, le doy la Taxpayer, ¿vale? Con esto, los Lakers se cogen un pivot, que yo sigo diciendo que con esto los Lakers, aún así, tendrían que ir a por un pivot titular, y lo que convertirían a Clint Capela sería en su pivot que juegue 20 minutos y el otro que juegue 28. Clint Capela con esto se asegura jugar en Los Ángeles. En el fondo tiene casi 12 millones de euros asegurados, y es interesante para él porque ya va a llegar a empezar la temporada con 32 años. Es un jugador que podría terminar este contrato con 34 años, y lo que le estás planteando aquí es muy interesante, ¿vale? Le das sueño de contrato, muy probablemente funcionaría en Los Ángeles. Ya no es el que era, ni es el jugador más atlético del mundo, ni es el mejor defensor del mundo, pero sigue siendo un pivote interesante y que creo que a un equipo como los Lakers les daría muchísimo, ¿vale? Va a jugar al lado de Luka Doncic y va a jugar al lado de LeBron. Los números, su eficiencia, su producción, lógicamente, sobre el papel, va a ser buena. Entonces, con esto lo que tú le estás dando es, le estás abriendo la puerta a que si tiene un muy buen año con Los Ángeles, claramente no acepte esta opción de jugador y, pues, opte a ganar un último buen contrato, como por ejemplo hizo Valanciunas y tal, de a lo mejor 2 años, 20 millones y 10 millones anuales, ¿vale? Y creo que podría ser interesante para él, y creo que es algo que se está planteando y que no me extrañaría nada que haga Clint Capela. ¿Qué pasa? A lo mejor los Lakers no están dispuestos. No creo que les gustaría dar este segundo año de adopción de jugador, y les encantaría, yo creo, que poder hacer la adopción de equipo o simplemente hacer un año solo y tratar del año que viene volver a firmarle. Yo entiendo que aquí Clint Capela es muy interesante darle esta opción de jugador, porque si realmente Clint Capela sí se hace de los Lakers, pero se hace como un buen pivot suplente, ya está, y que ya es un pivot que va a darte unos buenos 17, 18 minutos en playoffs, y está jugando bien y está con posibilidades de ganar un anillo, y no me extrañaría que a lo mejor en el año que viene, si no tiene una buena oferta sobre la mesa y solo le están ofreciendo más o menos pues excepciones del mismo dinero salarial, no descartaría que aceptase ese contrato con el interés de que a lo mejor pues un equipo le firmara a lo mejor post segundo año de contrato con los Lakers por otra mid-level o algo del estilo, pero bueno, creo que no es descabellado, creo que tiene sentido para un jugador como Capela ir a por este tipo de contrato, y al final, lo que os digo, ya no es el jugador que era, pero ha seguido produciendo a buen nivel, ha hecho buenos números, y claramente en los Lakers, jugando como ha jugado en los Hawks este año, pero bueno, un poco menos, pero sí, unos 20 minutos, producirían un gran nivel y les daría ese tipo de pivot que necesitan los Lakers, y que, pues bueno, que puede seguir aportando lógicamente un equipo que trate de ganar un anillo, a pesar de que ya no vaya a jugar 35 minutos siendo el monstruo en la pintura que era antes, ¿vale? En quinto lugar, ¿vale?, vamos a resolver una situación que me parece muy muy importante dentro de la liga, y es nada más y nada menos que la situación de los Denver Nuggets. Y este fichaje me tiene enamorado, ¿vale?
Los Denver Nuggets solo tienen disponible la Taxpayer Mid-Level Exception. No tienen ni la Non-Taxpayer, que es la de 14, ni tienen la bianual, no tienen nada, ¿vale? Ni tienen, lógicamente, límite salarial. Entonces, había dos opciones reales que yo me he planteado. Bueno, había tres, ¿vale? Al Horford, Kevon Looney y DeAnthony Melton, bueno, o Bruce Brown o Caris LeVert, que sé que Bruce Brown muchos de vosotros a lo mejor lo preferís, pero por su pasado con los Nuggets y tal, pero yo creo que DeAnthony Melton es un jugador perfecto para los Nuggets. Y me voy a explicar, ¿vale? DeAnthony Melton es un jugador, o los Nuggets mejor dicho, es un jugador que les podría, sobre todo mi finalista fue Kevon Looney, porque necesitan un pivot. Pero yo me he puesto en la situación de que yo entiendo que los Nuggets aquí muy probablemente van a traspasar a Michael Porter Jr. prácticamente seguro. Y lo más probable es que traten de hacer un 2x1 y que como con Michael Porter Jr. consigan un ala que siga siendo titular en esa posición de alero y un pivot suplente. Entonces, con un pivot suplente, muy probablemente con Russell Westbrook de vuelta en la plantilla, con Peyton Watson y Julian Strawther, que no se sabe realmente el rol que va a tener, o sea, por lo tanto, Peyton Watson, el pivot suplente y Russell Westbrook. Claramente este equipo necesita un jugador del perfil de DeAnthony Melton. Un glue guy, un tío que corra, que defienda, que robe balones, que entre canasta, que en todo lo que cabe te pueda tirar más o menos de... O sea, que haga todo lo que hacía como un jugador como KCP. Que ya no lo hay. Y que es muy complicado porque no hay jugadores de este perfil en agencia libre. Creo que DeAnthony Melton es una oportunidad única que se te plantea, porque DeAnthony Melton no es un jugador de Taxpayer Mid-Level Exception, es un mejor jugador, pero viene de lesión, de estar lesionado toda la temporada. Entonces le doy exactamente el mismo contrato que como habéis visto con Clint Capela. 1+1, opción de jugador. Es decir, claramente DeAnthony Melton, a pesar de venir de lesión, yo creo que va a tener buenas ofertas. Entonces, aquí los Nuggets lo que le están diciendo es: te vamos a dar esto, acepta un contrato barato este año de menos de 6 millones de euros, que por DeAnthony Melton, si juega medio bien, o sea, si juega el 95%, 90% de lo que es él, ya es más barato de lo que se merecería un jugador como él. Y si le sale medio mal, pues bueno, le das esa opción de jugador para que la tome el año que viene y entonces pues le puedes meterte en un traspaso como expiring. Probablemente no la acepte. Pero, ¿y si la acepta y lo que os he planteado con Tyus Jones o con Clint Capela? Pues bueno, los Nuggets no pierden nada por ofrecérsela. Al final, para ofrecerle un contrato de un año, yo creo que a estos equipos en general, si yo fuera un general manager por lo menos, trataría de ofrecer esa segunda opción, que al jugador le va a parecer mejor porque le estás dando poder y le estás dando versatilidad para lo que hacer con su futuro. Y oye, si suena la flauta de que juega muy bien en los Nuggets y por algún casual no puede conseguir un buen contrato y prefiere quedarse en los Nuggets otra temporada más, a ver si luego en un futuro los Nuggets tienen esa non-taxpayer mid-level exception y por lo tanto pueden firmarle con esta full excepción de mid-level, o por lo menos con un poco menos de la mid-level, pero bueno, como unos 10-11 millones estaría de puta madre de su parte, a lo mejor, si se siente muy cómodo en Denver. Y yo creo que los Nuggets no pierden nada y creo que sería un jugador que les vendría como anillo al dedo, ¿vale? En sexto lugar tenemos a los Spurs, y es un fichaje que, dándole muchas vueltas, porque quería mandar a Yabusel a algún sitio y quería meterlo en este vídeo 100%, he pensado que los Spurs son un sitio perfecto para él. Tiene lógicamente el fit con Wemby, de ser franceses y de que han combinado muy bien la selección francesa, pero es que creo que Yabusel es un jugador que encaja a la perfección con muchísimas necesidades que tienen los Spurs. Y es que a mí me ha parecido que los Spurs, dentro de lo que cabe, han sido un equipo muy débil físicamente esta temporada. Ya con Wembanyama me lo parecían, y sin Wemby lógicamente mucho. Es un equipo que tiene jugadores interiores, es verdad que tiene muchas alas, pero ninguno de estos jugadores interiores en general es extremadamente físico, ni ninguno de sus alas es extremadamente físico, y creo que Yabusel podría meterse como guante en esa alineación, sobre todo como a lo mejor un 4 suplente, que inclusive podría jugar de 5, que puede jugar con Wemby, que puede jugar sin Wemby. Creo que es interesantísimo para los Spurs y creo que puede hacerse, ¿vale? ¿Qué diferencia hay aquí? Y este es el primer contrato que vais a ver de este estilo, ¿vale? Le estoy pagando la non-taxpayer mid-level exception, que claro, como veis, los Spurs están a $7.473.308 del primer apron. Entonces, como os dije, esta mid-level solo se puede utilizar hasta que el contrato del primer año, o sea, es decir, este que se le daría de esta cantidad que veis en pantalla, no superase el primer apron. Por lo tanto, como está en esa cantidad del primer apron, lo máximo que le podrían ofrecer en el primer año sería eso. Esto sería un contrato en el que el primer año sería esto, muy probable en el segundo sería como unos 8 y pico, y al final el último contrato serían de unos 10 millones, ¿vale? Creo que esto es muy interesante para Yabusel, porque está teniendo toda la pinta que entre que los Sixers están con la que Drummond ha aceptado su opción de jugador, Oubre también lo ha aceptado,
Hay que ver si pueden mover salarios. Tienen los salarios estos del draft. Hay que ver si los van a poder renovar a Yabusel. Y ahora no está tan claro como se pensaba. Y van a tener que, lógicamente, descargar salarios los Sixers y le pueden renovar. Entonces, pensando en qué equipo podría ser interesante para él, si no le pueden renovar, creo que los Spurs, lo que os digo, sería interesantísimo. Creo que eso también sería un fichaje muy interesante porque, lo que os digo, es un perfil distinto al, por ejemplo, de Noah, a pesar de que él también estudiando la non-taxpayer. ¿Qué hay de diferente? Que como a él le estoy pagando menos, lo que os he dicho, como a no le estoy dando la full mid-level de los 14 millones, él he hecho un 3+1 y el cuarto año, que va a ser el año en el que él tiene 20, tendría 30, le doy la opción a los Hawks de rechazarla porque le han estado pagando mucho, le han asegurado 45 millones. Sin embargo, los Spurs, como le están un poco pagando de menos, porque yo creo que Yabusel va a poder acceder a mid-levels, no enteras de los 14 millones, pero a lo mejor de 10 millones, creo que podría ser interesante para él ir a un equipo competitivo, un equipo que le necesita, en el que puede ser útil, en el que va a tener protagonismo, pero en este caso solo le dan 2 años asegurados con el tercer año de opción de jugador. Esto lo que le das a Yabusel es la opción de eso en su temporada de los 31 años, ve que lleva 2 muy buenos años en los Spurs, prefiere salir a agencia libre y oye, puede salir a agencia libre y renovar con los Spurs y firmar otros 2-3 años más y ya quedarse ahí pues unos 5 o 6 años, o por otro lado, si ve que está bien pero que ve que no va a ganar más de una agencia libre ni mucho menos, puede aceptar la oferta, se puede quedar 3 años en Spurs y crear esos derechos Bird. Y si no, pues lo que os digo, puede salir a agencia libre y puede firmar una mid-level con otro equipo si lo ve conveniente. Entonces creo que aquí tienes que dar más poder a Yabusel de lo que, por ejemplo, no le dabas a Noah, porque lógicamente no le puedes asegurar tanto dinero por la situación de que lo cerca que están los Spurs del primer apron. Entonces, me parece un muy buen contrato, creo que tiene muchísima lógica detrás. Ya me diréis qué os parece este fichaje, pero me ha parecido muy interesante y creo que lo que os digo, creo que le he puesto mucho esfuerzo detrás a estos fichajes y creo que Yabusel es uno que creo que guarda mucha lógica detrás y que además pues eso, es que les daría mucho físico, les daría rebote, ha jugado muy bien, o sea, 27 minutos, 11 puntos, 5,6 rebotes, 2,1 asistencias, tirando un 50% de tiros de campo y un 38% de 3, es que creo que sería perfecto para los Spurs, sinceramente lo pienso. Además, viene a jugar en el Madrid, o sea, es un tío que está acostumbrado a competir. El caso, nos quedan los últimos 4 jugadores, ya vamos con un jugador que me tiene apasionado. Al Horford es un tío que yo sabía que yo tenía que meter en este vídeo. Y Al Horford está sonando que a lo mejor vuelve a los Celtics por unos 6-7 millones. Porque claro, con ellos tiene derechos Bird, entonces le pueden pagar todo tipo de contrato, como os he contado, que no tienes que usar las excepciones estas. Pero he pensado, ¿y si por algún casual Al Horford dice, como los Celtics no van a competir esta temporada, y a lo mejor tengo que esperar 2 años para poder competir, no sé cómo voy a estar en 2 años? Entonces, aquí lo que planteo, ¿vale? Que es la primera vez que lo planteo, es que los New York Knicks, que están jodidísimos económicamente, ¿vale? Solo tienen el único artefacto económico que pueden utilizar es la excepción bianual, ¿vale? Solo que en este caso, Al Horford creo que no tiene tanta potestad como poder exigir un 1+1, ni tampoco un 1+1 con opción de equipo para la franquicia. Entonces creo que lo más justo sería una bianual completa, con los 2 años asegurados. Con esto los Knicks aseguran un jugador que no tienen en plantilla. Un jugador que pueda jugar junto a Karl Anthony Towns, un jugador que puede jugar junto a Mitchell Robinson, un jugador que puede jugar inclusive el solo contra... que puede jugar solo de falso 5, que te va a dar muchísima versatilidad defensiva en esa posición, en esas posiciones interiores, que creo que además te daría un 4 que te abre el campo, un 4, lo que digo, que puede ser intercambiable, y que sí que Al Horford es mayor, pero creo que lo bueno de los Knicks es que no tendrían que darle la cantidad de minutos y la exigencia que le están dando en los Celtics, que creo que estos playoffs sí que he sufrido mucho, porque claro, no puede seguir Al Horford jugando 30 minutos por partido siendo el ancla defensivo de un equipo, pero creo que si llegara a los Knicks para hacer 2 temporadas, las últimas 2 temporadas durante su carrera, de los 39 y de los 40 años, jugando 20 minutos por partido, siendo un defensor secundario, un defensor versátil, un defensor de ayudas, lo que destaca al Horford, teniendo jugadores que le apoyan al lado, que además pudiendo tener grandísimos minutos junto de frontcourt, junto a Mitchell Robinson, pudiendo ser un gran compañero de Karl Anthony Towns. Creo que sería increíble para los Knicks. O sea, ya me diréis qué pensáis los fans de los Knicks, pero creo que Al Horford es un jugador que probablemente de todos los fichajes es el que más me gusta de todo el vídeo. O sea, me encanta este fichaje, de verdad. He de deciros que me encanta. Creo que tiene mucho sentido, además, que creo que tiene muchas posibilidades de que pase, porque se está diciendo que no se descarta para nada que si Al Horford lógicamente no firma con los Celtics, ningún equipo le va a pagar la mid-level ni mucho menos, y como no hay espacio salarial, lo más probable es que firme por un equipo por la bianual o la
taxpayer exception, y por lo tanto creo que de todos los equipos que la tienen, uno de los equipos que más le podría interesar son los Knicks, un equipo en el que va a tener minutos, en el que le van a dar importancia, en el que va a tener distintos roles que se le acoplan todos a él, que encaja con él, porque es un equipo que va a ganar, un equipo que va a ganar ya, y sobre todo, y lo más importante, además va a Nueva York, o sea, creo que le molaría mucho la idea a Horford, y vamos, ya me diréis qué os parece, pero a mí este fichaje me ha encantado. Luego venimos con un fichaje que este es el único que no es como inventado por mí, porque sinceramente todos me los he inventado, o no me o no he buscado por lo menos nada, pero es que este fichaje lleva sonando ya varios días, por lo menos a fecha 29 de junio, y sinceramente es que me gusta mucho, por eso lo he querido meter en el vídeo, ¿vale? Aquí sí que sería un contrato exactamente igual al de Bobby Portis, donde en vez de tener un 3+1 o 4 años o un 2+1 como Yabusel, aquí son como Bobby Portis. La full mid-level, 3 años garantizados. Si le pueden dar un poquito menos, le dan un poquito menos, pero es que creo que Dennis Schroeder, con todo el dinero que ha perdido, pudiendo este año... Porque me encantaría que fuese a los Pistons, pero es que está viéndose que a los Pistons no va a ir, porque los Pistons no van a gastar la mid-level en él cuando la pueden gastar en otro jugador, aunque no sé si habéis entrado de lo de Malik Beasley y tal, pero bueno, no me quiero meter, pero un poco tonto de eso, un poco tonto en general Malik Beasley. Bueno, muy tonto Malik Beasley, ¿vale? Y creo que aquí sería muy interesante para él ir a los Kings, ¿vale? Lo que os digo, un jugador que ha perdido mucho dinero en su carrera, pudiendo firmar un contrato asegurado, creo que es lo que va a priorizar. O sea, creo que lo que va a querer es un contrato en el que por lo menos tenga mucho dinero asegurado, sin opciones de mierdas, o sea, sobre todo sin opciones de equipo. O sea, creo que si puede tener un 2+1 con opción de jugador lo va a coger, si puede tener un 3+1 con opción de jugador lo va a coger, creo que si le dan un 2+1 con opción de equipo no lo va a coger, porque yo creo que quiere tener dinero asegurado. Y al final es un tío que viene a hacer una buena temporada, o sea, 28 minutos, 13 puntos, casi 6 asistencias, tirando buenos porcentajes, aunque lógicamente ha ido de más a menos, pero porque no es lo mismo jugar en los Nets de titular siendo el enfoque ofensivo de un equipo que siendo luego un complemento en Warriors o en Pistons, aunque luego, como todos sabéis, en Pistons jugó muy bien, ¿vale? A mí Schroeder es un jugador que me gusta mucho, que creo que sería muy interesante por un equipo como los Kings, y sí, si los Kings fichan a Schroeder es como cuando draftearon a Nick Clifford y tal, o sea, los Kings realmente no ganan un anillo de la NBA ni fichando a Schroeder ni teniendo a esos dos jugadores, pero no hay que desacreditar a los Kings. O sea, si los Kings quieren competir, me parece un gran fichaje. O sea, me parece un gran fichaje. Y probablemente se conviertan en un gran equipo de temporada regular. O sea, un equipo que tiene a Schroeder, que tiene a Lavin, que tiene a DeRozan, que tiene a Keegan Murray, que tiene a Keon Ellis, que tiene a Malik Monk, que tiene a Domantas Sabonis y que ahora tiene a Nick Clifford. O sea, los Kings son un equipo muy serio, ¿vale? O sea, los Kings están haciendo cosas muy serias. También tiene a Reynolds, o sea... Y lo que os digo, no van a ganar un anillo, pero eso no quita que los Kings, adquiriendo un jugador como Schroeder que les dé demasiada cabeza, porque es un coco increíble desde la posición de base, creo que puede ser interesantísimo para ellos, y creo que es un fichaje realista, con un salario realista, lo que os digo, sin 4 años, pero tampoco sin opciones, porque creo que es que este hombre ya está traumatizado de perder dinero y lo único que quiere es contratos asegurados. Nos quedan los dos últimos jugadores, y estos dos últimos jugadores... Aquí sí que tenemos un caso especial, es el único caso de todo el vídeo que no se hace con una mid-level, pero es que este año los equipos no tienen espacio salarial, están muy restringidos económicamente, y un equipo que sí que va a poder afrontar esta situación, y probablemente un único equipo, y que creo que además encaja como anillo al dedo para ellos, es nada más y nada menos que los Brooklyn Nets. Y los Brooklyn Nets adquieren a Jonathan Kuminga. Lo he puesto como fichaje de agencia libre restringido, creo que los Warriors no lo matchean, y si lo matchean, pues... Bueno, o lo igualan, mejor dicho, pues yo qué sé, pueden hacer un mini sign and trade donde, yo qué sé, los Warriors reciben a Cam Johnson, y ya lo dije, pero si los Warriors reciben a Cam Johnson en un sign and trade, es que los Warriors van a tener que dar valor, o sea, entonces creo que un contrato realista para Kuminga serían 4 años, 100 millones, siendo la última año opción del jugador y 25 millones anuales, probablemente, pues podría ir incrementado, pero bueno, para que lo entendáis, lo he puesto la cifra redonda, ¿vale? Aquí creo que lo importante para Kuminga es que lo que se está asegurando es salir de los Warriors, y por eso creo que no tiene que ganar más. Y Kuminga realmente no es un jugador que se merezca ganar más, y al final, pensadlo, Naz Reid, acaba de firmar literalmente un contrato de 25 millones anuales. Entonces me parece muy considerado firmar un contrato de 45 millones anuales. ¿Por qué? Porque Kuminga se está asegurando 75 millones, y al mismo tiempo con esto Kuminga se está dando mucha flexibilidad, en el sentido de va a estar en Brooklyn 3 años siendo muy protagonista, y además que Brooklyn es que yo creo que va a ir a por el 100%, porque no ha drafteado forwards, o sea, ha drafteado 3 bases, un pivot y un escoltalero. Entonces, es que esa posición de la pivot la tiene literalmente reservada para Kuminga. Y un tío que, a pesar de que está tenido ups and downs esta temporada, viene de hacer muy buenos números en el fondo, aún así, yo creo que tiene mucho por destacar. Además, ha visto que ha ganado 20 pounds este verano. Entonces, nada,
Creo que es un jugadorazo, creo que tiene mucho por demostrar en la liga. Y creo que este contrato sería realista. Lo digo, creo que Kuminga a lo mejor pide 30 millones anuales durante 4 años, 120 millones, y no creo que los Nets le quieran dar eso. Pero es lo que os digo, creo que esto no está mal para él, porque en el fondo, si lo petan los Nets, el último año de contrato de opción de jugador se puede salir, ya ha creado derechos verdes, además con los Nets, y por lo tanto podría renovar una buena extensión con los Nets, a lo mejor a la larga de otros 4 años, y creo que sería interesante para él, y creo que tiene sentido, y creo que está bien. Y si no, he pensado que a lo mejor una cosa que podrían hacer es los Nets, para traerle, en vez de 4 años 100 millones con la última año opción del jugador, a lo mejor le pueden hacer como el de Jalen Green, 3 años 90 millones, y le pagan 3 años 90 millones con 3 años garantizados sin opción del jugador. Con eso los Nets se están asegurando que al menos en el fondo a la larga es menos dinero que este contrato si aceptaran la opción del jugador. Que sigan teniendo derechos verdes si le quieren renovar en un futuro. Lo único es que, claro, no creo que le dieres en ese 4º año si quiere firmar 30 kilos. Pero bueno, yo si fuese Kuminga preferiría este contrato antes. Bueno, no, a ver, lógicamente prefiero el otro, porque prefiero lógicamente 90 millones asegurado antes de 100 en 3 años en vez de 4, porque esos 10 millones seguramente lo recuperen en su carrera. Pero, lógicamente los Nets no entendería que aceptaran tanto eso. Pero bueno, lo planteo porque me lo he planteado yo también. Pero bueno, me he visto más considerado hacer esto. También si no pensé, yo que sé, el típico que si no puedes firmar rollo 27 millones y medio, que es un poquito más, y a lo mejor en vez de ser 100 millones son 115. Pero vamos, que lo que os digo, por esas cifras. Por último, vamos a terminar con el último jugador del vídeo y el último fichaje que planteo, y es nada más y nada menos que Ty Jerome a los Toronto Raptors. Y es que como estoy harto de los Toronto Raptors, he dicho, voy a coger a los Toronto Raptors y voy a hacer un fichaje para ellos que les dé sentido a la plantilla y que sea un fichaje que cuadre en ese equipo. Y he dicho, los Toronto Raptors, ¿qué necesitan? No les sobran alas, les sobran sobre todo escoltas, les sobran aleros, les sobran a la pivots, necesitan gente que tire, gente que sí, que si no tiene el balón en las manos bien, pero que por lo menos que tire, que cambie el ritmo del partido, y que todo eso lo pueden encontrar en un jugador como Ty Jerome. Además, ya sabéis que yo siempre he dicho que los bases, los Raptors necesitan un base 100%, pero 100%, y creo que un jugador como Ty Jerome sería perfecto para ellos, porque además si firman un jugador como Ty Jerome y les funciona, se pueden plantear mover el contratazo de Immanuel Quickley y aligerar muchísimos salarios y poder así mantener a lo mejor a su core principal de R.J. Barrett, Brandon Ingram y Scottie Barnes, porque en un futuro uno de esos 4 junto a Immanuel Quickley se va a tener que ir porque no van a poder pagar esos 4 más a los el contrato de Agbayi, el contrato de Grady Dick, etc. Entonces, ¿qué contrato planteo para Ty Jerome? Teniendo en cuenta que probablemente se plantearía como el 6º hombre del equipo la temporada que viene saliendo del banquillo junto a Grady Dick, ¿vale? Planteo un contrato muy interesante, y es que a pesar de que Ty Jerome me encante, y ya sabéis que me encanta, estás diciéndose que Ty Jerome sí que no va a optar a una full mid-level entera, ¿vale? Los equipos, a pesar de tener la mid-level entera, van a pagarle un poquito menos. Entonces, lo que he pensado es, Ty Jerome es un tío que a pesar de ser muy bueno, en el fondo ha sido su gran primer año de la carrera y prácticamente no ha tenido ingresos, ¿vale? Es una persona que si no vi en toda su carrera, que desde que lleva ya 6 años en la liga o algo así, solo había ganado, había ganado 15 millones o algo así durante 6 años o 7 que lleva en la liga, 6 o algo así, bueno, el caso, que he pensado, un contrato donde, porque los Raptors son un equipo similar a los Spurs, es decir, están a $9,186390 de o sea, básicamente por encima de los $9 millones de llegar al primer apron. Entonces, si pudiesen rescindir a algún jugador y tal, los Raptors, bien, porque le pueden pagar un poquito más a Ty Jerome, pero bueno, en principio serían entre unos 9 y 10 millones como salario base, ¿vale? Que podría aumentar hasta unos 13 millones en su tercer año. Y entonces lo que he pensado es, como le estás pagando en el fondo menos a lo mejor de lo que se merece, y es un jugador muy importante que podría ser muy importante para tu equipo, le das la mid-level como la de Noah, ¿vale? Pero como en este caso lo veo como el de Yabusel, que sí que me parece que le están pagando un poco de menos, creo que sería interesante para los Raptors atártelo por 3 años con un salario reducido, o sea, le estás pagando básicamente 10 años al año, o sea, 10 millones al año a Ty Jerome, que en la NBA actual es un chollazo, pero sí que el último año lo consideraría una opción del jugador, por si Ty Jerome en su última temporada de los 30 años ve que no va a recibir un buen contrato en agencia libre, o está siendo un base titular en Toronto, lo que sea, pues firma con ellos. Y si no, lo que os digo, creo que es un contrato muy interesante porque de nuevo crea derechos verde con los Toronto Raptors, y al crear los derechos verde podría llegar a, si encaja en el equipo y les gusta y tal y tienen espacio salarial para renovarle, podrían firmar una última gran extensión entre Ty Jerome y los Raptors para que además fuese su último gran contrato y tal. Entonces,
Eso me es un jugador que ya sabéis que me encanta y que viene a hacer un temporada. O sea, 20 minutos, 12,5 puntos, 2,5 rebotes, 3,4 asistencias, 1,1 robos, tirando 51, 44 y 87% en tiros. Es una locura. O sea, ya sabéis que ha sido uno de mis jugadores más disfrutables esta temporada y me encanta. Entonces, nada. Espero que os haya gustado el vídeo, que apreciéis un montón sobre todo el esfuerzo que hay detrás, porque la verdad que me he metido un curro increíble. Lo que os digo, si estoy un poco quemado y tal es que vengo del curro y me acabo de poner a grabar. Pero nada, lo que os digo, espero que os haya gustado un montón el vídeo. Os animo a que le dejéis un super like, que os suscribáis y que sobre todo me comentéis qué os ha parecido los fichajes y todo este tema económico. Espero que no haya sido muy aburrido al principio. Y nada, con un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo de The Sixth Man. Chao.